Año 2001. En un pequeño y polvoriento local de antigüedades en la ciudad de Pekín, un coleccionista chino llamado Liu Gang compra un mapa desgastado por el equivalente a $500. A simple vista, parece un documento antiguo más entre miles. Sin embargo, al llegar a su estudio y desplegar con cuidado el delicado papel de arroz, descubre algo que desafía la lógica de la historia moderna. Frente a sus ojos están trazados los 7 continentes del planeta con una precisión desconcertante. El documento muestra con claridad la costa oeste de América, la cuenca completa del río Amazonas, la silueta de Australia e incluso el contorno helado de la Antártida. Pero lo que hace que a Liu Gang se le hiele la sangre es una pequeña inscripción en la esquina superior derecha. El mapa indica haber sido copiado en el año 1763 de un original fechado en el año 1418. Eso es, 74 años antes de que Cristóbal Colón zarpase del puerto de Palos. 80 años antes de que Fernando de Magallanes cruzara el Pacífico. Y más de 3 siglos antes de que el capitán James Cook pusiera un pie en la Antártida. ¿Estamos ante el hallazgo cartográfico más revolucionario de la humanidad o ante la falsificación más inteligente del siglo XXI? Hoy en Vestigio, abrimos el expediente del documento prohibido que la historia académica intentó calificar de imposible. Para comprender cómo este mapa pudo ser dibujado, es obligatorio dimensionar el poder de la civilización que dominaba los mares en el siglo XV, mientras Europa intentaba salir de la devastación de la peste negra, navegando en diminutas carabelas de madera de apenas 20 metros de eslora. La dinastía Ming en China construyó la infraestructura naval más colosal que jamás haya pisado el planeta. Eran los llamados barcos del tesoro, o Bao Chuan, auténticas ciudadelas flotantes de 9 mástiles, con más de 130 metros de largo y 50 de ancho. Naves tan masivas que en sus cubiertas principales albergaban jardines para cultivar alimentos frescos, corrales con ganado y sistemas de filtración de agua potable para alimentar a tripulaciones de hasta 28,000 hombres. Al mando de esta flota colosal no estaba un marino ordinario, sino Zheng He, un eunuco de casi 2 metros de altura, diplomático y estratega militar legendario. Entre 1405 y 1433, Zheng He lideró 7 expediciones gigantescas, financiadas por el emperador Yongle. Cruzaron el sudeste asiático, establecieron rutas comerciales en la India, penetraron el Golfo Pérsico y bordearon la costa este de África hasta lo que hoy es Kenia y Mozambique. Todo esto es historia oficial aceptada por los libros de texto. Pero aquí es donde la narrativa ortodoxa se quiebra. La versión académica tradicional sostiene que, al llegar al extremo sur de África y al borde del Océano Índico, esta armada imparable simplemente dio media vuelta y regresó tranquilamente a China. Sin embargo, diversos investigadores sugieren que en el año 1421, una fracción de esa gran flota no regresó a casa. En lugar de eso, se adentró en las traicioneras corrientes del Pacífico abierto, siguiendo una ruta sin retorno conocida en las leyendas navales chinas como el Océano Oscuro. Cuando Liu Gang hizo público el hallazgo del mapa de 1418 en el año 2006, la reacción de la comunidad de historiadores occidentales fue fulminante. La frase más repetida en las academias fue una sola: es un fraude ridículo. Y hay que admitir que los críticos tenían una prueba devastadora a su favor. Al examinar la costa oeste de América del Norte en el mapa chino, California aparece representada no como parte del continente, sino como una isla alargada separada por un canal marítimo. Ese detalle parecía la sentencia de muerte para la autenticidad del documento.
Dibujar a California como una isla fue un mito cartográfico extremadamente famoso, cometido exclusivamente por cartógrafos europeos durante los siglos XVII y XVIII. Para los historiadores, la conclusión era matemática. Un falsificador moderno en Pekín había tomado un mapa europeo de los años 1600, con errores conocidos. Le había traducido los nombres al chino antiguo para darle un aspecto exótico y lo había vendido para hacerse rico. El caso parecía cerrado, pero entonces la investigación dio un giro imprevisto. Si el mapa de 1418 es una simple copia defectuosa de un mapa europeo del siglo XVII, ¿cómo es posible que contenga detalles geográficos del interior de América que Europa ni siquiera sospechaba que existían en esa época? El mapa muestra el nacimiento exacto del río Amazonas en las alturas continentales y traza todo su recorrido serpenteante hasta el Atlántico. Muestra el sistema de ríos del Mississippi con una precisión asombrosa. Y más increíble aún, dibuja la cordillera de los Andes con sus elevaciones principales. En el siglo XVII, los europeos solo conocían las costas del continente. El interior de Sudamérica era una mancha en blanco infranqueable. Nadie puede copiar un mapa de lo que todavía no ha sido explorado. Ante esta contradicción imposible, el documento tuvo que ser sometido al escrutinio científico duro. Muestras del papel de arroz fueron enviadas al laboratorio de datación por radiocarbono de la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. El análisis por carbono 14 confirmó que la masa de papel fue elaborada entre los años 1730 y 1810, lo cual encaja perfectamente con la afirmación del mapa de ser una copia realizada en el año 1763. El soporte no era un papel envejecido artificialmente la semana pasada, pero la verdadera prueba reina estaba oculta en las anotaciones, escritas a pinceladas de tinta china en los márgenes de los continentes. Al lado de la masa continental, que corresponde a las costas del Pacífico americano, el mapa contiene una descripción breve pero reveladora. La traducción del chino antiguo dice textualmente: los habitantes de esta tierra son de piel negra y roja, llevan plumas envueltas alrededor de la cintura y rinden culto de forma ferviente al sol. Esta observación no proviene del lenguaje bíblico o conceptual con el que los conquistadores europeos describían a los nativos americanos en sus crónicas. Es una descripción de campo, puramente etnográfica y directa. A esto se suma la proyección cartográfica del documento. Los mapas europeos de la era de los descubrimientos siempre colocaban a Europa o al Océano Atlántico en el centro absoluto del mundo. El mapa de 1418 utiliza una perspectiva esférica única, cuyo centro de gravedad visual es el Océano Pacífico. Es la visión del planeta desde la óptica de una potencia naval que navega desde el oriente hacia el este, no desde el Atlántico occidental. Llegamos entonces a la gran paradoja. Si la armada de Cheng He llegó a América, cartografió sus ríos principales y registró a sus habitantes décadas antes que los europeos, ¿por qué no establecieron colonias? ¿Por qué China no se convirtió en el imperio dominante del Nuevo Mundo? La respuesta no se encuentra en el océano, sino en la paranoia de una corte imperial. En el año 1424, el emperador Yongle, el visionario protector de la Gran Flota, muere. Su hijo y sucesor cae bajo la influencia absoluta de los eruditos confucianos, una casta de burocráticos conservadores que veían la exploración marítima como un gasto escandaloso y una amenaza de contaminación cultural para el imperio. Lo que siguió fue un borrado de historia sistemático. La corte imperial emitió un edicto drástico. Se prohibió de inmediato la construcción de barcos de más de 2 mástiles.
Los astilleros de Nanjing fueron desmantelados y los barcos del tesoro dejados pudrir en los puertos. Peor aún, los archivos imperiales que contenían las cartas de navegación de Zheng He, sus diarios de a bordo y los mapas originales fueron destruidos o quemados bajo la excusa de que eran fantasías exageradas de eunucos. Navegar en alta mar se convirtió en un crimen castigado con la decapitación. China cerró sus fronteras y se aisló del mundo durante siglos, dejando sus hallazgos reducidos a copias clandestinas, guardadas en secreto por familias de coleccionistas. Si unimos las piezas del rompecabezas que hemos explorado en esta serie, los vestigios genéticos de los polinesios en Sudamérica, las incursiones vikingas en Terranova y las cartas náuticas de la gran flota china, el mito de un continente americano aislado hasta la llegada de las carabelas españolas se derrumba por completo. El mapa de 1418 tal vez no sea una bitácora científica perfecta, pero es la huella de un gigante naval que vio el Pacífico no como una barrera insuperable, sino como un puente. La historia no siempre la escriben los primeros en llegar, sino los que sobreviven para contarla. Esto es Vestigio. Suscríbete para continuar desenterrando los capítulos olvidados de la humanidad. Nos vemos en el próximo descenso.